Muy buenas noches, estimados compañeros y tutor. El día de hoy os presentaré la fase 4, Constitución Política y Derechos Humanos, del área ética para pregrado. Mi nombre es Karen Dayana Suárez Ocampo y vamos a empezar. Muy bien, con la lista de contenido. Primero que todo veremos la introducción, seguido los objetivos, finalmente el desarrollo. Veremos también la conclusión y la bibliografía. Introducción. En la siguiente presentación encontrará la relación que existe entre la ética, la constitución política y los derechos humanos, su importancia y definición. El objetivo principal es comprender el vínculo que existe entre ética y derechos humanos a partir del análisis intrínseco del ejercicio de ciudadanas activas. Muy bien, entonces empecemos con las definiciones de la ética. La ética la podemos ver como unas conductas, leyes o normas que tiene la comunidad para estar en orden. La constitución política viene siendo como esas leyes y normas escritas, como la Carta Magna que encontramos y dictaminan también los derechos humanos. A esto nos vamos, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son, en una palabra exacta, voy a mostrar aquí mi libro, son las facultades inherentes de las personas jurídicamente protegidos, tanto nacional como internacionalmente. Derivan de la dignidad intrínseca humana. Encontramos que son universales e inherentes. Que vemos su relación. Bueno, se ha visto que los derechos humanos desbordan el ámbito del derecho y entran al de la ética. Seguramente por eso han sido llamados también derechos morales. Vienen a ser como la consagración jurídica de los valores morales, necesidades humanas y elementos que demandan la dignidad del hombre. También podemos resumir lo que es la condición humana como la dignidad de una sociedad concientizada para garantizar y proteger a las personas. ¿Qué abarca aquí? Por ejemplo, en la Constitución política, lo que hace es que se reafirme esa relación de tener no solo los derechos, sino los deberes y las obligaciones, pues, del Estado al hacerlas cumplir. Esto no abarca con todo, obviamente, porque hay un caso especial que es como por ejemplo con las personas que están en la prisión. Ciertamente ellos no tienen todas estas vainas, todo este derecho, todos estos beneficios porque están cumpliendo con una cadena, como si aislados del mundo por X o Y razón. También encontramos que, perdón, me adelanté un poquito. ¿Cómo se relaciona la constitución política con los derechos humanos? Entonces, las constituciones contemporáneas incluyen una declaración de derechos que determinan los derechos de las personas frente al Estado y desarrollo de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que la constitución política, como venía diciendo, viene dictaminando las reglas, las normas y ejerciendo que estas mismas se cumplan, haciendo que los derechos humanos, como venía diciendo, que es la dignidad del ser humano, esto estén estrechamente relacionados, porque una es quien dictamina la ley y la otra como tal es que la enumera una por una, pues decir derecho a nacer, derecho a vivir, derecho a tener una dignidad, una igualdad de género, por decirlo así, a tener sus inclinaciones las que quiera, a la educación, que a la salud, si me hago entender, que todo eso viene en la Constitución y también en los derechos humanos, se relacionan porque pues una la vitamina y la otra es en efecto el origen. Bueno, ¿cómo interviene la ética en la aplicación de los derechos humanos? Como anteriormente dije, la ética es esencial para... De hecho, tengo un mensajito acá que dice, una vida única
requiere condiciones para vivir esa vida en plenitud. Ok, ya, es que eso estaba en clave. Quería decir que cada ser humano era único y por excelencia original, y de hecho la dignidad humana, con el solo hecho de respirar y ser persona, ya no importa si cuál raza seas, de dónde provengas o en qué mundo vives, tú tienes unos derechos, ¿ok? Interviene cuando, por ejemplo, si vos interfieres con el espacio personal de otra persona con otros derechos, ahí interviene la ética, porque son como moralmente hablando, las normas de la sociedad para vivir en una convivencia más sana y armoniosa. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues podamos vivir cómodamente, respetándonos unos a otros, ayudándonos, haciendo cumplir y proteger este derecho. Bueno, la conclusión. En conclusión, gracias a la existencia de la ética, la constitución política y los derechos humanos, podemos vivir en comunidad de una manera más organizada, digna y eficiente, evitando conflictos, problemas y, por supuesto, ayudándonos unos a otros. Las bibliografías. Bueno, las bibliografías casi todos los saqué de la unidad número 2 de ética para pregada. En ella hubieron varios temas interesantes, como eran las elecciones, que eran éticamente mal vistas, o como moralmente, si uno llegaba a elegir entre dos opciones, siempre había algo que traía en consecuencia, así como unas preguntas sin respuesta, porque moralmente siempre iba a haber una cosita en desacuerdo, una persona así. Me pareció bastante interesante los ejemplos que parecían en la bibliografía, que de hecho acá está, creo que en el tranvía, por decir, si sacrificas a una persona y salvas a 5, o por su parte dejas que mueran esas 5 personas y salvas a la persona, a la primera persona. Entonces, es bastante interesante. Es como decir, bueno, entre tu mamá y tu papá y tus hermanos, ¿a quién salvarías? Obviamente dirían, no, salvaremos a mi hermano porque eso es lo que querría la mamá o el papá, o no, que esto es lo otro, y así. Siempre vamos a ver como una especie de conflicto. Y me pareció muy agradable ver este tema durante todo el periodo, la unidad. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una nueva emisión. Que tengan una feliz noche.